No. Buenas tardes con todos. Nosotros somos los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad nosotros vamos a darles una charla informativa acerca del compost. Específicamente, nuestro trabajo es un proyecto de responsabilidad social titulado como la capacitación sobre el uso del compostaje para la disminución de residuos orgánicos generados en los kioscos del Colegio San Juan. Los integrantes de este proyecto son Alfaro Simón Xiomara, Espinosa Mesa Sara, Guevara Paredes Cristel, Irvingo Icochea Iván, Julca Polo Araceli, Julca Rodríguez Víctor, Otiniano Cáceres Astri, Rodríguez Dioses Samantha y Román Risco Luis. Como primer punto pasaremos a una presentación de la cual se va a tratar el proyecto acerca de brindar la información a ustedes. Decimos que el uso del compostaje como alternativa para el cuidado del medio ambiente hoy en día es muy valorado. Es por ello que como grupo queremos aportar con esta técnica para que se conozca más. El compostaje es someter a la materia orgánica a un proceso de transformación para obtener un abono natural, la cual es el compost, la cual nos servirá para cultivar las plantas y además le damos un buen uso a los desechos orgánicos, ¿no? Generado por nosotros. Bueno, a nivel internacional en España desarrollaron un estudio sobre el uso del compostaje. El autor Intral en el año 2019 nos dice que la función de la aplicación en la agricultura del compost obtenido de la fermentación de materia orgánica es doble. Por un lado, actúa sobre el suelo como enmienda orgánica principalmente. También, por otro lado, sobre las especies vegetales actúa como abono orgánico, fertilizante y sustrato del cultivo. A nivel nacional hemos podido encontrar un artículo del compost escrito por un autor llamado Grandex en el año 2019 y nos dice que de acuerdo a las últimas cifras oficiales del Ministerio de Ambiente en el año 2015, cada día en promedio se generan 18.000 toneladas de basura en Perú, de las cuales 8.468 toneladas son generadas en Lima. De total de basura que se genera en Perú, el 58% de los residuos orgánicos y los restantes son los inorgánicos. Es por eso que existe una gran cantidad de residuos orgánicos que sean aprovechables en la elaboración de compost. Ya que sabemos, bueno, según el mismo autor, nos dice que a diferencia de otros países de la región, como por ejemplo Chile, Colombia, en el Perú no tenemos plantas que produzcan este compost a gran escala, ¿no? Es por ello que como grupo queremos promover esta técnica, ¿no? Para la elaboración de compost. Bueno, a nivel local en La Libertad existe una planta de compostaje. El diario La Industria en el año 2019 redactó que en Culcán instalan la primera planta de compostaje. En este lugar se segregarán y procesarán los residuos sólidos para reciclarlos y transformarlos en abono y será distribuido a la población para que tenga un buen uso. Además, esta planta nos dice que logrará procesar un promedio de 1.5 toneladas de abono para contribuir para disminuir la contaminación de las tierras agrícolas, ¿no? Que es un beneficio del compost. Es por eso que como grupo pasamos a presentar nuestro proyecto de investigación con el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente mediante esta técnica que es la preparación del compost. Nuestro grupo brindará información de fuentes confiables con el fin de una buena comprensión del lector. Continúa mi compañero. A continuación tenemos los objetivos, que serían los objetivos específicos y el objetivo general. Como objetivo general
tenemos que es capacitar a los alumnos sobre el uso del compostaje para la disminución de residuos orgánicos en los puestos de comida que serían en los kioscos del Colegio San Juan. Como objetivo específico tenemos 3, que es fomentar el compromiso ambiental de los alumnos mediante la reutilización de la elaboración de compost de los residuos orgánicos generados en los puestos de comida del Colegio San Juan. Tenemos como segundo objetivo capacitar a los alumnos para la fabricación de compost con los residuos orgánicos generados en los puestos de comida del Colegio San Juan. Aplicar una encuesta a los alumnos sobre el uso del compostaje para la disminución de residuos orgánicos del Colegio San Juan. Continuando, es necesario que conozcamos en qué situación nos encontramos. Por eso, para entender mejor la problemática, los residuos sólidos orgánicos son todos los elementos que son desechos o residuos de origen animal y o vegetal que tienen la capacidad de degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica, atendiéndose entre ellos a las cáscaras de frutas, las cáscaras de verduras, hojas, café, hierba, las cáscaras de huevos, entre otros. Se trata, por lo tanto, del conjunto de materiales biodegradables que para el común de la gente no tiene un valor económico. Sin embargo, cada día que pasa la producción de residuos sólidos orgánicos va creciendo exageradamente, debido a su origen principalmente en lo que es la cocina, mercados y centros educativos, originando una problemática ambiental como la contaminación a recursos naturales tanto en el agua, cuando los residuos son desechados en fuentes hídricas, en el suelo cuando son arrojados en terrenos no poblados, y en el aire cuando estos emiten grandes cantidades de amoníaco, metano y óxido nitroso en su proceso de descomposición, además también de lo que es la contaminación visual, generando la alteración paisajística. Como se mencionó anteriormente, según el Ministerio del Ambiente se generan más de 18.000 toneladas de basura en el Perú, de las cuales el 58,75% son residuos orgánicos. Sin embargo, la cantidad de esta basura que se utiliza para producir compost es mínima, lo cual significa que casi toda la basura que generamos termina siendo dispuesta en rellenos sanitarios o lo que son botaderos ilegales. Es así que se plantea el compostaje como una tecnología sencilla y también económica para así aprovechar toda clase de residuos biodegradables, desde desechos de jardín o de cocina hasta estiércoles de animales, pudiendo aplicarse tanto a gran escala, es decir, a nivel municipal o empresarial, como individualmente, permitiendo la reducción de hasta más de la mitad en el peso de los residuos que vayan a ser depositados en el sitio de disposición final. Es por eso que el proyecto de responsabilidad social universitaria se propone realizar una capacitación sobre esta técnica, para así introducir a los jóvenes de la secundaria del Colegio San Juan aprovechamiento de restos orgánicos, de manera que se inserte la concientización de la llamada economía circular, que pretende devolver a la tierra aquello que nos ha dado, evitando así el consumo de recursos innecesarios y a su vez también la contaminación del planeta. Bueno, empezando con el marco teórico, vamos a dar algunas definiciones sobre las palabras que son esenciales para el entendimiento sobre lo que es la técnica del compostaje. Empezando con el término de los residuos. Aquí, la definición residuo se puede definir como los productos o subproductos bien en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone o está obligado a disponer en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. En pocas palabras, son todas las cosas o los objetos que alguna vez hemos utilizado, ya sea orgánico o inorgánico, y que ya no necesitamos de ellos. Por eso aquí lo que resalta, lo que su generador dispone, que en este caso los generadores vendríamos a ser nosotros. Como lo mencioné, la palabra residuo o el término residuo se clasifica en dos, los orgánicos e inorgánicos, siendo para el caso de esta capacitación hacemos hincapié en el término de los residuos orgánicos. Bueno, se recibe este nombre de orgánicos porque se podría decir que se descomponen naturalmente,
es decir, que presentan la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Para ejemplo de este tipo de residuos orgánicos, aquí son los que más se desechan. Los restos de comida, como bien se sabe, son los biorresiduos domésticos generados diariamente en cualquier lugar, ¿no? Tanto en casa como en la escuela, o incluso en la misma oficina de trabajo. Y esto significa, y los restos de comida son, por así decirlo, como una fracción de la preparación de los alimentos. Aquí también tenemos otro tipo de residuos orgánicos más desechados que, bueno, como bien la imagen lo explica, la excreción de animales, ya que son los restos del metabolismo de los alimentos consumidos por los animales y que los organismos toman los nutrientes necesarios para su mantenimiento, producción y reproducción. Y el resto son elementos de la digestión utilizados, y esos elementos de la digestión son expulsados mediante la orina y las heces de los animales. Y bueno, también uno de de los residuos orgánicos más desechados son los restos de poda y de áreas verdes, ¿no? Que las casas que poseen así lugares extensos tienen el lujo de poder darse un pequeño jardín o un pequeño huerto en el que se genera una gran cantidad de residuos caracterizados por ocupar un gran volumen, ya que, bueno, como se sabe, los árboles de las hojas caen, son compuestos por ramas, partes leñosas, un gran número de hojas y varía según el tipo de planta u árbol. Bueno, continuando tenemos la generación de residuos orgánicos. La generación de residuos orgánicos, son residuos compuestos de materia orgánica que tiene un tiempo de composición un tiempo de descomposición bastante menor que los residuos inertes. Entre ellos tenemos los restos de cocina, los restos de los jardines, entre otros. Sin embargo, los materiales de los residuos desechados, por sus propiedades intrínsecas, a menudo son reutilizables y se pueden considerar como un recurso en otro marco. Los desechos sólidos están compuestos por desperdicios orgánicos vegetales y animales de fácil descomposición y desperdicios inorgánicos o de difícil descomposición, pero que de todas maneras pueden ser reutilizados. Tenemos los residuos generados por los kioscos. Los residuos que se generan mayormente en los kioscos del colegio, en este caso San Juan, son principalmente restos de fruta, verduras o restos de comida chatarra. Asimismo podemos encontrar restos inorgánicos tales como plástico, vidrio, cartón, entre otros. Prosiguiendo en el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, según el Ministerio del Ambiente, el aprovechamiento lo define como el conjunto de etapas o fases sucesivas de un proceso cuando la materia principal es un residuo, comprendiéndose que el procesamiento tiene un objetivo económico de darle valor al residuo y obtener un producto o subproducto utilizable. La maximización del aprovechamiento de los residuos generados y, en consecuencia, la minimización de las basuras, disminuir el consumo de energía, preservar los sitios de disposición final, reduciendo sus costos, a la vez contribuyendo y conservando la demanda de los residuos orgánicos. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente también resalta que cerca del 70% de los residuos que originamos pueden llegar a tener un nuevo uso y convertirse en nuevos productos. Y de este porcentaje, el 54% son orgánicos y pueden ser utilizados para el compostaje. Continuando, ahora veremos lo que es el proceso del compostaje. Para poder llevar a cabo este proceso es necesario tener algunos materiales.
El primero es la tierra húmeda, luego está lo que es la materia orgánica. Aquí se utilizará lo que son cáscaras de verduras, cáscaras de frutas, evitando lo que son los cítricos, cáscaras de huevo, los restos del café, restos de infusiones, residuos de poda de jardín, flores y también restos de jardinería. Luego se utilizará lo que es un compostador, que es un recipiente adecuado para la materia orgánica, agua libre de cloro, es decir, agua tratada, y hojas secas. Para empezar a realizar el compost, como primer paso, una vez listos los materiales, se utilizará lo que es el compostador para realizar el primer llenado. Para este recipiente debe estar bien lavado. Siguiente paso sería que el primer llenado del compostador deberá llevar un lecho en el fondo formado por material leñoso, como lo son las ramas gruesas y las hojas secas, para facilitar la circulación del aire, unos 8 centímetros más o menos de grosor. Luego se cortarán los diferentes residuos orgánicos en pequeños trozos para una mayor rapidez en la descomposición y lograr un equilibrio óptimo que necesita un compost casero de calidad. Como cuarto paso, lo que se va a hacer es apilar los residuos orgánicos. Cuanto más pequeños sean los trozos, las bacterias y microorganismos podrán actuar de manera más rápidamente. Luego lo que se va a hacer es agregar una capa de tierra húmeda para poder evitar el exceso de mosquitos y mantener el olor agradable, evitando el olor a putrefacción. Como el abono orgánico casero necesita cierto grado de humedad para poder ir formándose este fertilizante artesanal que va a recrecer los cultivos, es necesario que se riegue de vez en cuando. Es por eso que se regará el abono orgánico sin rebasar el contenedor, pero procurando que la humedad penetre en las diferentes capas que se le han añadido a la caja de compost. Posteriormente se va a tapar con una capa de hojas secas, que es el material transpirable, para equilibrar la humedad. Luego se va a tapar el recipiente con cartón, especialmente por las noches, para evitar la pérdida de calor y evitar que se empape con la lluvia, evitando que se seque demasiado y para mantener los nutrientes en el montón y evitar que se disperse. Después se va a dejar reposar por unos días hasta que disminuya la cantidad de abono para poder aplicar tantas capas como se desee. Luego se va a remover con una pala de abajo hacia arriba y se regará el contenido con agua libre de cloro, siempre que sea posible, para asegurar que los organismos descomponedores puedan respirar y no se den procesos de fermentación por ausencia del aire. Luego, lo que se va a realizar es, se va a remover el compost cada 3 días para controlar lo que es la humedad y el oxígeno. Además, se va a mezclar con material orgánico nuevo ingresado con las hojas secas. Además, si se toma el material con la mano y se aprieta, este se debe amoldar. Si se derrama, está muy seco, por lo que se debe incorporar material húmedo. Y si gotea mucho, es por lo que está muy húmedo, y lo que se debe colocar es más material seco. Posteriormente, luego de 1 o 2 meses con el tacto y a partir de sus características, se podrá reconocer cuando el proceso de compostaje y maduración del compost ha llegado a su fin. De todas maneras, es necesario que el compost maduro tenga un color marrón oscuro, casi negruzco, que huela a tierra de bosque, esté ligeramente húmedo, muy ligero y esponjoso. Y además, en algunos casos se va a observar seres pequeños en plena actividad. Finalmente se va a extraer el compost, en el cual, tras dejarlo reposar unos días y separar los materiales finos de los gruesos, se tendrá listo para ser aplicado a los jardines. Es importante resaltar que existen aditivos, que son sustancias que favorecen el proceso de formación del compost y mejoran su calidad. El aditivo universal es el mismo compost, que a partir de añadir compost fresco a la mezcla de los restos a compostar es muy aconsejable, ya que este sirve para contaminar el material y contiene todos los microorganismos compostadores importantes. Seguimos con las características físicas y químicas del suelo que presentan después de agregar el compostaje. Al inicio en sí, los factores implicados en el proceso del compostaje son la temperatura, que sería mayor de 45 grados,
y de acuerdo a cómo pasa el transcurso del tiempo va aumentando. También implica el oxígeno, su humedad, el pH, el tamaño de la partícula y su relación del carbono con el nitrógeno, la cual esta relación debe existir adecuadamente para así la degradación de estos residuos sea eficiente, la cual estos determinan también la velocidad de la reacción de oxidación y sus características físicas y químicas del compuesto obtenido. Siguiente. Estas características que presenta el suelo, tanto físicas como químicas, en físicas son que no existe diferencia significativa, ¿no? Ya que los residuos orgánicos con la tierra se mezclan y así el resultado en sí es tierra, pero ya, digamos, ricas en proteínas. En químicas, la composición química de este compostaje aporta nutrientes a los cultivos y su efecto en el suelo varía según su procedencia, edad, manejo, el contenido de humedad. Estas características son pH, nitrógeno y fósforo y tamaño de partículas. En el pH, este tiene que estar por encima del 7.5 y es un indicador de una adecuada descomposición de los residuos orgánicos. Nitrógeno y fósforo, estos tienen, de acuerdo a su aumento, favorecen el crecimiento de las plantas. En el tamaño de la partícula, a menor tamaño de estas partículas, de los restos de vegetales y animales, mayor sería la relación de su superficie con su volumen, es decir, mayor es la actividad microbiana. En consecuencia, los resultados de trabajos que nosotros hemos averiguado, se han observado la variabilidad en la retención de agua y disponibilidad de nutrientes, debido a estas características físicas y químicas del suelo. Bien, siguiendo, tenemos la utilización de la composta o compostaje. Como primer uso es en los jardines de flores o de hortalizas. Bien, según su composición y sus características, en jardines se puede mezclar con el suelo a fin de mejorar sus propiedades. En el caso de suelos nuevos y empobrecidos o secos, mezcle con una capa de 3 a 4 pulgadas de composta antes de sembrar. Luego se mezcla una capa de media y 3 pulgadas, al menos una vez al año en zonas de cultivos anuales. No es recomendable no sembrar árboles en agujeros pequeños llenos de compost, ya que se podría restringir el desarrollo de sus raíces. Como segundo uso, atrás por favor. Bien, la composta gruesa es mejor para la cobertura. Esto ya que favorece al crecimiento de las hojas y para esto se extiende una capa de 1 a 4 pulgadas de espesor alrededor de estos como acolchado. Siguiente. Como tercer uso se tiene para el césped. Este se abona superficialmente, extendiendo homogéneamente una capa de composta entre 1/8 a media pulgada de espesor cuando el césped esté establecido.
El espesor mayor solo para especies de clima frío, tales como la petusca alta, que no se cortan tan bajo como las especies de climas cálidos. Siguiente. Perdón. Eh, Como cuarto uso se tiene que se usa como sustratos de las macetas para plantas de interior y exterior de su vivienda. Para esto se añade una capa fina de abono en las plantas de casa. Se prepara el sustrato para macetas mezclando una parte de composta con una parte de arena, una parte de corteza triturada y una parte de musgo de turbera. En caso no tenga un jardín, ponga a sus plantas de interior como comparta con sus amigos, a donde o a un jardín comunitario. Bueno, seguimos con la importancia del compostaje. Básicamente la importancia del compostaje se da como una alternativa de reducción de la contaminación ambiental y es un aliado para la agricultura. Para eso tenemos como abono de tierra el compost, a diferencia de los fertilizantes químicos, este agrega materia orgánica y que no le exhiben sus minerales. Si las plantas no los utilizan de inmediato. Además, es una forma de reciclar los desperdicios orgánicos generados en nuestras casas, ya que este se va mezclando con otros desperdicios y finalmente se terminan yendo al tiradero y generan una contaminación. Sin embargo, el compost es una manera de transformarlos en alimento para el suelo. También es una mejora de la fertilidad de la producción, que es una mejora de fertilidad y producción de los suelos, debido a que el compostaje brinda los minerales y nutrientes necesarios como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, los cuales son indispensables para la fertilidad de la tierra. Y también tenemos como remediación o la recuperación de los suelos, ya que el sistema del composteo es actual una manera de bioremediación más bueno, es utilizada actualmente como una de las tecnologías de bioremediación a nivel mundial para los suelos contaminados, principalmente por hidrocarburos. El incremento en su aplicación se debe porque sus procesos son sencillos, tecnológicamente efectivos y sus costos también son bajos a comparación con la mayoría de las tecnologías físico-químicas que se utilizan. Y para esto es necesario tener equipos multidisciplinarios de trabajo integrado. Siguiendo con la exposición, vamos a exponer los beneficios de la composta. Siguiente. Bueno, como podemos ver, este de acá reduce o disminuye la materia orgánica que se arroja a los vertederos. Asimismo, también disminuye el uso de grandes cantidades de fertilizantes, siendo el compost el cual lo sustituye. También disminuye la cantidad de agua que se utiliza para el riego, ya que el compost tiene una gran capacidad de retención de agua y ya que mejora la porosidad del suelo. El compost también ayuda a tener una gran cantidad de nutrientes al suelo, lo que permite un mayor desarrollo de manera natural a las plantas. El compost doméstico reduce también así a los costos de transporte de los residuos, lo cual trae grandes beneficios económicos para todos los ciudadanos. Asimismo, aumenta el rendimiento de los cultivos tratados en compost, debido a la gran cantidad de nutrientes que este otorga al suelo en su mayoría. Siguiente. Conclusiones. Siguiente. Como primera conclusión, tenemos que
Se capacita a los alumnos sobre el uso del compostaje para la disminución de residuos orgánicos en los suelos de comida del Colegio San Juan. Otra de las conclusiones que llegamos es que a través de la exposición dinámica logramos incentivar a los alumnos para que tengan un mayor compromiso ambiental mediante la reutilización de residuos orgánicos que generan a través de los puestos de comida en el Colegio San Juan. Asimismo, se logra capacitar a los alumnos en la fabricación de compost que se generan con los residuos orgánicos en los puestos de comida. Y por último, se aplica una encuesta a los alumnos sobre el uso del compostaje para la disminución de residuos orgánicos en el Colegio San Juan. Bien, algunas recomendaciones que se tiene que tomar en cuenta para lograr un proceso eficaz del compostaje es que en primer caso, si tenemos residuos orgánicos e inorgánicos en un mismo depósito o vertidos, desechados en un mismo lugar, es recomendable la segregación, que básicamente consiste en separar o clasificar todos los residuos orgánicos e inorgánicos, separarlos, ya que así esto evitará que se contaminen entre ellos. Una vez empleado el proceso de compostaje, es recomendable que cada cierto tiempo los residuos sean removidos. Este es un paso importante para la eficacia de este proceso, ya que como lo mencionó mi compañera en el proceso del compostaje, ayudará a que los desechos, por así decirlo, respiren y así logren tener una descomposición adecuada. Si bien es cierto, los residuos orgánicos son vitales para el proceso de compostaje, no todos los desechos orgánicos sirven para el compost. En este caso son los de origen lácteo o animal, como la carne de pollo, pescados o leche, o algunos que contengan la levadura, grasa, domésticos, entre otros, ya que, bueno, a veces la tierra, el suelo tiene algunas propiedades químicas que no son compatibles, por así decirlo, con la estructura de estos productos, ¿no? Entonces esto puede traer consecuencias, los malos olores o que nuestro compostaje no salga como se haya planeado. Y bueno, lo primordial también, ya que este es un proceso complejo, es importante la paciencia. Se debe dar el tiempo necesario a la naturaleza para hacer lo suyo. Así que no apresurar las cosas y bueno, como ya se mencionó, tener la paciencia y bueno, la paciencia para lograr este proceso. Muchísimas gracias por su atención. Posteriormente se les dará un link, se les pasará un link con una encuesta para ver lo que han aprendido sobre este tema y espero que bueno, haya sido de su agrado. Gracias por su atención una vez más y que tengan una buena tarde.